Vamos a hablar hoy de microcirculación y sistema linfático, de tal manera de poder hablar de la regulación del flujo local. Muy bien, entonces, para poder hablar de la fisiología de la microcirculación, vamos a ver este Power, que les preparé, que no es muy largo, no es una clase muy larga esta, como la de ayer. Así que bueno, vamos a hablar de la microcirculación primero, parte fisiológica, gentileza del Instituto Tejedor. Por la microcirculación está constituida por arteriolas, por capilares y por vénulas. Las arteriolas, metarteriolas y esfínteres precapilares presentan una característica que se pueden contraer rítmicamente, y esto se lo denomina vasomotilidad o vasomoción. Entonces vos tenés las arterias, tenés las venas y la red capilar. La arteriola, la vénula, los capilares, la metarteriola, las anastomosis arteriovenosas, los esfínteres precapilares, son todas estructuras que se encuentran en la microcirculación, ¿sí? Así como la macrocirculación estaba formada por las arterias de gran y mediano calibre y las venas de gran y mediano calibre, las arterias de pequeño calibre, o arteriolas, las venas de pequeño calibre, vénulas, los capilares de tipo comunes, de tipo fenestrados, de tipo sinusoides, sinusoidales, senos venosos, los esfínteres precapilares, las anastomosis arteriovenosas o glomos, los canales preferenciales, las metarteriolas, todo eso forma la microcirculación. Bueno, con respecto a los capilares, estos tienen una pared delgada que puede o no presentar poros. De acuerdo a la presencia de poros en su pared, se los puede clasificar como continuos o como fenestrados. Esta pared está constituida fundamentalmente por el endotelio capilar, y el endotelio capilar es un epitelio de tipo simple plano. Recuerden que el único sector, esto lo vimos en histología vascular, que podía tener un epitelio simple cúbico eran las vénulas postcapilares. Pero los capilares siempre es simple plano. Entonces, esta pared capilar tiene un endotelio simple plano, generalmente tiene membrana basal, tienen hendiduras entre las células que tienen espacios intercelulares, y a veces aparecen hendiduras en las células, que puede ser la prolongación de las caveolas o vesículas del plasmalema. Estas caveolas, acá ampliado, cuando una sustancia va a atravesar el capilar, muchas veces se forma esta vesícula, que tiene una proteína llamada caveolina, que tiene fosfolípidos, que tiene esfingolípidos, que tiene colesterol. Esta se desprende, esta caveola se desprende, formando estas vesículas, y cuando las vesículas se fusionan, pueden formar estos canales vesiculares, ¿sí? Esta es la pared capilar. Es una pared permeable, es una pared delgada, y que está altamente especializada. ¿Especializada para qué? Para realizar el intercambio capilar. Los capilares realizan el intercambio de sustancias con los tejidos, y esto se realiza principalmente por dos mecanismos, que son la difusión y la filtración. La difusión se da principalmente en capilares continuos, es rápida para sustancias liposolubles como el oxígeno y el dióxido de carbono, ya que se da en toda la membrana, y es más lenta para las sustancias hidrosolubles como el agua, como los iones, como la glucosa, ya que se tiene que dar por hendiduras intercelulares. Depende del gradiente de concentración. Si una sustancia está más concentrada de un lado que del otro del capilar, saldrá o entrará. En cambio, la filtración se da principalmente en los capilares fenestrados. Es muy rápida, ya que el pasaje se efectúa por poros o fenestraciones. Acá pasa el agua. El agua arrastra a los solutos, o sea que los solutos son arrastrados por el solvente, por el agua. A esto se lo llama drag solvent o arrastre por solvente. Que no depende del gradiente de concentración del soluto, sino que depende del gradiente de presión, presiones hidrostáticas y presiones coloidosmóticas para el pasaje del agua. A este gradiente de presiones se los conoce como las fuerzas de Starling. Ahora las vamos a ver. Bueno, entonces, el intercambio capilar se produce entre el capilar, entre el extremo arteriolar, el extremo venular, y acá tengo el capilar. Entonces se produce entre el capilar y el intersticio. Del intersticio, el líquido es tomado por las células, y el remanente de líquido puede ir a los capilares linfáticos, como vamos a ver en un ratito. Los procesos de filtración hacen que el agua salga del capilar. Los procesos de reabsorción hacen que el agua entre al capilar. En el extremo arteriolar del capilar predominan las fuerzas de filtración. Hay filtración neta. En el extremo venular predominan las fuerzas de reabsorción. Hay reabsorción neta. Pero siempre hay un poquito más de filtración que de reabsorción, con lo cual hay un remanente de líquido que deberá ser eliminado por el capilar linfático. Bueno, entre los capilares sanguíneos, los linfáticos y las células está el intersticio.
En los capilares se encuentra el intersticio. Este está formado por fibras colágenas, proteoglicanos, que tienen un 98% de ácido hialurónico, que es un heteropolisacárido, un glucosaminoglicano, más 2% de proteínas pequeñas. Tiene agua, 99% en forma de gel ligada a los proteoglucanos y 1% libre. Entonces, este intersticio, que está entre las células y los capilares, o sea, no hay un espacio completamente vacío, sino que es el intersticio. El intersticio tiene una matriz amorfa y un componente forme. El componente forme está formado por las fibras, principalmente colágenas reticulares, y el componente amorfo está formado por los proteoglucanos, por los glucosaminoglicanos, por el agua ligada a los glucosaminoglicanos. Por ahí tiene que difundir el agua que sale del capilar para ir a la célula, y los nutrientes deben atravesar el intersticio. Bueno, fuerzas que rigen el intercambio capilar. Se las llama fuerza de Starling, y son 4. La presión hidrostática capilar, la presión hidrostática intersticial, la presión oncótica o coloidosmótica capilar, y la presión oncótica o coloidosmótica intersticial. Vamos a analizar una por una. La presión hidrostática capilar, la causa de la presión hidrostática capilar es la presión hidrostática sanguínea. A mayor presión, por ejemplo, a mayor presión arterial, va a aumentar la presión hidrostática capilar, salvo que se efectúe el mecanismo de regulación previo a la red capilar, que se contraigan las arteriolas. La consecuencia de la presión hidrostática capilar es que fuerza líquido fuera del capilar, o sea, impulsa la filtración. Esta es la principal fuerza impulsora de la filtración. ¿Cuál es el valor? Es de 30 a 40 milímetros de mercurio en el extremo arteriolar, es de 25 milímetros de mercurio en el medio del capilar, y llega a ser de 10 a 15 milímetros de mercurio en el extremo venular. Se puede calcular una presión capilar media, que sería la presión hidrostática funcional, y que es de alrededor de 17 milímetros de mercurio. Así como existe una presión arterial media de 95 milímetros de mercurio, hay una presión capilar media de 17. La presión hidrostática intersticial pertenece al intersticio. La causa es el bombeo linfático. Y la consecuencia es que si su valor es negativo, la presión hidrostática capilar siempre va a ser positiva, y las presiones coloidosmóticas también. En cambio, la presión hidrostática intersticial puede tener un valor negativo o positivo. Si el valor es negativo, fuerza líquido fuera del capilar, impulsa la filtración. Si el valor es positivo, fuerza líquido dentro del capilar, impulsa la reabsorción. ¿Cuál es el valor? Es de menos 1 a menos 3 milímetros de mercurio en casi todos los tejidos, pero es de más 4 a más 6 en el tejido nervioso encefálico, porque está la dura madre y el cráneo, que digamos que son rígidos e inextensibles, más 6 a más 3 en el parénquima renal, porque está la cápsula renal, puede ser de más 15 dentro del ojo, porque está la cápsula de Tenon, en el testículo, porque está la túnica albuginea. En un órgano cuyo parénquima se encuentre dentro de un material inextensible, ahí la presión hidrostática intersticial es positiva. En la mayoría de los tejidos es negativa, y por ejemplo, como hemos visto en pulmón, en el líquido intrapleural puede ser de menos 4 a menos 7 milímetros de mercurio, según estés en inspiración o en expiración. Puede ser de menos 4 a menos 6 milímetros de mercurio en el líquido articular, puede ser de menos 4 a menos 6 milímetros de mercurio en el líquido epidural. Normalmente la presión intersticial media es de menos 3 milímetros de mercurio, o sea que es una fuerza que se suma a las fuerzas que promueven filtración, en la mayoría de los tejidos. Bueno, la presión oncótica, primero, ¿qué es la presión oncótica? ¿Qué es la presión hidrostática que estuvimos hablando antes y qué es la presión oncótica? La presión hidrostática ya lo vimos hasta del hartazgo. Es la presión que ejerce una columna de líquido sobre las paredes, la presión que ejerce en forma lateral una columna de líquido sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Esa es la presión hidrostática. En cambio, la presión oncótica es la presión o coloidosmótica, es la presión que ejercen los solutos coloides, como las proteínas, que atraen agua para ser diluida. Concretamente, es la presión que vos tenés que ejercer en la membrana para evitar que entre agua para diluir a las proteínas. La presión hidrostática es volumen dependiente, resistencia dependiente, bueno, todos los valores que tienen que ver con la presión. La presión oncótica es concentración dependiente, depende de la concentración de las proteínas. Entonces, la causa es una presión ejercida por el agua, atraída por las proteínas del plasma, esto es más o menos 19 milímetros de mercurio, más la presión del agua atraída por los iones que acompañan a las proteínas, esto es más o menos 7 milímetros de mercurio. Estos iones que acompañan a las proteínas por un efecto que es el efecto Donan. Las proteínas son aniones no difusibles, no pueden atravesar
la membrana fácilmente, y entonces estas proteínas atraen iones positivos para neutralizar, para ser neutralizadas. Como las proteínas suelen tener cargas negativas, alrededor de las proteínas suele haber iones positivos, sodio, potasio, que las neutralizan. Esos iones también atraen agua, forman la capa de solvatación de las proteínas y ejercen una presión de unos 7 milímetros de mercurio. Por la consecuencia, esta es la principal fuerza impulsora de la reabsorción. Impulsa agua o, digamos, líquido dentro del capilar. Es de más o menos 21,8 milímetros de mercurio dada por la albúmina, que representa el 80% de las proteínas plasmáticas, 6 milímetros de mercurio dada por la globulina, que representa 20% de las proteínas plasmáticas, y hay un 0,2 milímetros de mercurio por fibrinógeno y otras proteínas. Esto es poco significativa. O sea que la presión oncótica total del plasma es de alrededor de 28 milímetros de mercurio. Bueno, y después tengo la presión oncótica intersticial. Tiene que ver con la concentración de proteínas del intersticio. La causa es una presión ejercida por las proteínas intersticiales, por el agua que va a hidratar estas proteínas intersticiales. La consecuencia es que esta fuerza líquido fuera del capilar impulsa la filtración y es de más o menos 8 milímetros de mercurio. Quiere decir, yo tengo habitualmente 3 fuerzas que sumadas sacan agua del capilar. La presión hidrostática capilar, la presión hidrostática intersticial, que suele ser negativa, y la presión coloidosmótica intersticial. Y tengo una sola fuerza que impulsa la reabsorción, que es la presión coloidosmótica capilar, de la proteína del capilar. En los tejidos que se encuentran dentro de un material inextensible, como el cerebro, como el riñón, etcétera, donde la presión hidrostática del intersticio es positiva, tengo 2 fuerzas que sacan y 2 fuerzas que meten. Del balance entre las fuerzas que sacan y las fuerzas que meten, el agua entrará o el agua saldrá. Bueno, entonces, la fuerza de Starling. Yo tengo una presión capilar, hidrostática capilar, que saca agua del capilar. Una presión intersticial que mete agua al capilar, salvo que sea negativa, y ahí se suma a la presión que saca. Después tengo una presión coloidosmótica o oncótica plasmática que mete agua al capilar, y tengo una presión coloidosmótica del líquido intersticial que la saca. Del balance entre las fuerzas que sacan y las fuerzas que meten, el agua entrará o saldrá. El flujo neto será en sentido de filtración o será en sentido de reabsorción. Bueno, ¿cómo es la ecuación de Starling? Bueno, primero tenemos que calcular la presión neta de filtración. Y lo hacemos así. Yo a la presión hidrostática capilar le resto la presión hidrostática intersticial y le resto la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas. A esto le sumo la presión coloidosmótica de las proteínas intersticiales y todo esto me va a dar la presión neta de filtración, que puede ser positiva o puede ser negativa, según las fuerzas que sacan o las fuerzas que meten sean, según si las fuerzas que sacan superan las fuerzas que meten o las fuerzas que meten superan las fuerzas que sacan. En esta ecuación las fuerzas que están sacando agua del capilar son presión hidrostática capilar y coloidosmótica intersticial. Y las dos que pueden meter son la presión hidrostática intersticial, salvo que sea negativa, y la presión coloidosmótica capilar. 2 que sacan, 2 que meten. Si las 2 que sacan, que son las 2 que tienen signo positivo, superan a las 2 que meten, que son las que tienen signo negativo, va a haber filtración neta. Y esto va a dar un signo positivo. Ahora, si las 2 que meten superan en valor absoluto a las 2 que sacan, toda esta ecuación va a dar negativo. Va a haber reabsorción neta. Bueno, ahora, la magnitud del flujo está determinado por el coeficiente de filtración, o KF. Entonces, si yo quiero calcular la filtración neta, lo hago. La filtración va a ser igual al coeficiente de filtración por la presión neta de filtración. El coeficiente de filtración es en mililitros por minuto por milímetro de mercurio de presión transmural, de diferencia de presión transmural, ¿cuánta agua sale o entra? ¿Sí? Tiene que ver con 2 factores, el área capilar y la presencia de poros. Este KF será mayor en capilares de más área y en capilares fenestrados. En capilares de más área, como los glomerulares del riñón, que están todos enrollados, y entonces el área de filtración o de reabsorción es mayor, y también si tienen poros, si tienen fenestraciones. Ahí es mucho más permeable. Lo que expresa el coeficiente de permeabilidad es precisamente eso, la permeabilidad del capilar. Habitualmente la filtración neta surge del balance de fuerza de Starling y es de 0,3 milímetros de mercurio, y como el coeficiente de filtración habitual es de 6,67 mililitros sobre milímetro de mercurio por minuto,
Si yo multiplico esto, milímetro de mercurio arriba con milímetro de mercurio abajo se van a simplificar, el resultado va a dar en mililitros por minuto, 6,67 por 0,3, me va a dar una filtración neta de 2 mililitros por minuto. Quiero decirles, se filtra agua en el extremo capilar, en el extremo arteriolar, porque las fuerzas que sacan son superiores a las fuerzas que meten. Se reabsorbe agua en el extremo venular, porque las fuerzas que meten son superiores a las fuerzas que sacan. La resultante es que hay una filtración neta de 2 mililitros por minuto en la mayoría de los tejidos. En algunos tejidos mayor, como en el riñón. Entonces, ¿quién se lleva ese exceso de agua? Se lo lleva el sistema linfático. El sistema linfático está en todo el cuerpo, está representado por ganglios linfáticos, atravesados por vasos, que nacen como capilares en fondo de saco ciego o dedo de guante en el tejido intersticial, donde se produce el intercambio capilar, van ascendiendo por vasos colectores que atraviesan, los vasos colectores atraviesan los ganglios linfáticos en sentido córtico-medular, estos son los vasos aferentes, y estos son los eferentes, y cuando pasan por estos vasos, o sea, primero nacen acá, nacen en el tejido intersticial, los capilares linfáticos. Estos capilares linfáticos se reúnen todos para formar vasos colectores. Los vasos colectores atraviesan las cadenas linfáticas en sentido córtico-medular, y luego dos grandes vasos o troncos principales, que son el conducto torácico y la gran vena linfática del tórax, terminan vertiendo la circulación linfática en la circulación sanguínea a nivel del confluente yuglo subclavio derecho o izquierdo. Quiere decir que al final, linfa y sangre se terminan mezclando. Eso se los expliqué en alguna de las clases donde vimos una visión global en la OP3 del territorio circulatorio. Bueno, entonces, el sistema linfático está formado por capilares, vasos colectores, troncos principales. Los capilares linfáticos se encuentran en todos los tejidos menos piel, sistema nervioso, nervios, huesos, hígado, endometrio. En esos territorios existen canales prelinfáticos, como los espacios de Dissé en el hígado, que filtran directamente a los vasos colectores. La excepción es el sistema nervioso central, que filtra al líquido cefalorraquídeo. Bueno, en el resto de los tejidos, en el resto de los órganos, como por ejemplo el corazón, el pulmón, que lo estamos viendo en esta materia, yo tengo capilares linfáticos. Los capilares tienen las siguientes características. Gran diámetro, 100 micras. Recuerden que el capilar sanguíneo más grande tenía 40 micras. Eran los senos venosos, etc. Tienen poros. Recuerden que los capilares pueden tener o no. No tienen solo la ocludes, los capilares tienen. No tienen membrana basal, los capilares tienen. Tienen válvulas, los capilares sanguíneos no suelen tener. En el sistema vascular sanguíneo, los que tienen válvulas son las venas. Y tienen filamentos de fijación al intersticio. Lo primero, que tienen gran diámetro, que tienen poros, que no tienen solo ocludens y que no tienen membrana basal, determinan que sean capilares de altísima permeabilidad a las macromoléculas. De hecho, si recuerdan nutrición, el vaso quilífero central de la vellosidad intestinal es un vaso linfático que absorbe las grandes partículas de kilomicrones que no pueden entrar al capilar sanguíneo. Entonces entran al capilar linfático. Bueno, entonces, ¿cómo es la estructura del capilar? Tiene el endotelio, tiene hendiduras. El endotelio en las hendiduras forma válvulas para que el flujo de linfa no pueda volver, y tiene filamentos de inserción hacia el intersticio. Eso es raro en los capilares sanguíneos. No tiene membrana basal, o sea, es de alta permeabilidad porque no tiene membrana basal, y recoge la linfa, digamos, en el exceso de agua que el intercambio capilar queda entre las células. Cuando el drenaje linfático disminuye, se produce el edema. ¿Sí? Los vasos colectores presentan estructura de venas, también presentan válvulas que impiden el flujo retrógrado de la linfa. Como dije antes, atraviesan los vasos linfáticos en sentido córtico-medular. Los vasos linfáticos diferentes llegan por la cara convexa, dejan la linfa en la región cortical, en los senos corticales, y ahí pasa a los senos medulares y abandona el ganglio por los vasos eferentes de la cara cóncava, del ilio. ¿Sí? Entran por la cara convexa los aferentes, y se van por la cara cóncava los eferentes. Bueno, mientras tanto, las células del ganglio, las células reticulares, los linfocitos, los macrófagos, filtran la linfa, porque como son de alta permeabilidad y nacen en la sustancia intercelular del tejido conectivo, si una bacteria anda por ahí se va a meter fácilmente. En un capilar sanguíneo no es tan fácil que se meta una bacteria, salvo que el capilar esté roto, que tenga, por ejemplo, una herida. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Después se termina vertiendo en la sangre. Vos tenés que evitar que estos vasos, esta linfa, se vierta, que estas bacterias que podrían haber penetrado la linfa, se viertan en la circulación sanguínea.
Para ello la filtramos en estos vasos colectores. Bueno, luego tenés los capilares linfáticos, van drenando hacia vasos colectores. Fíjense cómo el endotelio forma estas válvulas, entonces la linfa puede ir para allá, pero no puede volver. Y estos vasos colectores después, para ir adquiriendo una estructura más compleja de tipo venoso, más capas en la pared, menos permeabilidad, y atraviesan los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos. Los troncos principales son el conducto torácico, que drena la linfa de la mitad inferior del cuerpo, del miembro superior izquierdo y de la mitad izquierda de la cabeza, cuello y tórax, hacia el confluente yúgulo-subclavio izquierdo, donde la vena yugular y la subclavia se juntan, para después ir al corazón, para ir a través de la vena cava superior al corazón. Y la gran vena linfática, que drena la linfa del miembro superior derecho y de la mitad derecha de la cabeza, cuello y tórax, hacia el confluente yúgulo-subclavio derecho. Bien, y así se mezclan en la circulación general. ¿Cuál es la función? El drenaje del líquido remanente de las fuerzas de Starling, el arrastre de proteínas grandes y partículas, por ejemplo en el hígado, las proteínas que el hígado fabrica pasan a los vasos linfáticos para pasar a la sangre, absorción de grasa en el intestino, por ejemplo el vaso quilífero central de la vellosidad, filtración y defensa inmunitaria al pasar por los ganglios. Bueno, la linfa. La sangre la conocemos. La hemos visto en primer año, la hemos repetido en sexualidad, la van a tener que volver a ver acá, que tiene un 55% de plasma, un 45% de elementos figurados, con la composición de cada una. Ahora, la linfa, ¿qué es? La linfa tiene un volumen de 2 a 3 litros por día, y una composición que tiene aproximadamente un 95% de agua, más agua que la sangre, proteínas 2 gramos por ciento, menos proteína que la sangre, que tiene 7 gramos por ciento, pero ojo, porque la linfa que proviene del intestino tiene 4 gramos por ciento, y la del hígado es casi como la de la sangre. De hecho, es el hígado el productor de las proteínas de la sangre. Tiene 6 gramos por ciento, la sangre hay 7. Bueno, grasas, 1 a 2 gramos por ciento, pero la linfa que proviene del intestino tiene más grasas. Con respecto al flujo, tiene alrededor de 120 mililitros por hora. Piensen que el flujo sanguíneo es 5.000 mililitros por minuto, y esto es 120 mililitros por hora. Tiene un flujo muy lento. Bueno, ¿cómo se regula? A presiones hidrostáticas menores a menos 6 milímetros de mercurio no hay flujo linfático, presiones intersticiales. A presiones mayores a menos 6 empieza a haber flujo linfático, el cual es directamente proporcional a la presión hidrostática intersticial. A presiones hidrostáticas superiores a más 2 no aumenta más el flujo linfático, colapsan los vasos. Esto se puede graficar. Este gráfico es del Guyton, y vos tenés el flujo linfático relativo en relación a la presión hidrostática. Por debajo de 6 prácticamente cae a 0, de menos 6. Entre menos 6 y más 2 va a ir aumentando. A medida que aumenta la presión hidrostática en milímetros de mercurio, aumenta el flujo linfático. Pero por arriba de 2 milímetros de mercurio se hace una meseta, el flujo linfático es máximo y ya no puede aumentar más. Bueno, ¿cuáles son los factores relevantes? Los factores más importantes son el aumento de la presión hidrostática capilar, la disminución de la presión oncótica capilar, el aumento de la permeabilidad capilar. Todo esto puede causar edema. Otro factor es la bomba linfática, es decir, la contracción de los vasos colectores que tienen músculo, la bomba extrínseca, que es la contracción del músculo esquelético, que también favorece el retorno venoso, el pulso arterial vecino, porque los vasos linfáticos van al lado de las arterias, el pulso te puede comprimir los vasos y favorecer el retorno linfático, el movimiento de las extremidades, cuando vos te movés, favoreces el flujo linfático y evitás el edema. En ejercicio estos factores pueden aumentar el flujo linfático unas 10 a 30 veces. Bueno, terminamos con un IM. La tasa de flujo linfático está determinada fundamentalmente por 2 factores. La presión hidrostática intersticial, como vimos en la gráfica anterior, y el bombeo linfático que se da por las contracciones de los propios vasos linfáticos. Bien, esto está prácticamente tomado todo del capítulo 16 del Guyton, unos pequeños tips de Brian Taylor también, capítulo 16, del Gannon, capítulo 32, y del 3 Guerra en el capítulo 42. Bueno, queridos, esta es una cosa que me había quedado, incluso no se lo había puesto ni siquiera en el panorama, en el programa de estudio, pero quería dárselo cuando ese tiempo, una clase cortita de microcirculación y drenaje linfático. En la próxima les voy a hablar de regulación del flujo local y regulación del retorno venoso. Nos vemos y sigan cuidándose, polluelos.